Perfecto. Ok, pues quisiera comenzar recordando un poquito de la semana pasada. ¿Qué recuerdan sobre esto de los profetas? O bueno, más específico, ¿qué características recuerdan sobre un profeta, ¿no? ¿Qué características tiene o debe de tener un profeta bíblico? A ver, así como por lluvia de ideas que vayan recordando. Vamos a refrescar. A ver, Totis, sí, tomen muy bien. Yo veo que hay profetas que son por vocación, por Ajá. llamado, pues sí, por vocación o por llamada, y algunos profetas, pues sí son verdaderos porque sí Ajá. transmiten la palabra que reciben de Dios, pero otros son falsos también porque creen que eso es a nivel humano, creen que ellos pueden decir lo que Dios quiere, pero no es la realidad, sino que ellos no reciben este don de Dios. Perfecto. Muy bien, Toti. Otras características, esa es una, ¿no? Es un hombre llamado por Dios y hay una vocación, un llamado a esa acción. Que es un mensajero. Es un mensajero, exactamente. Mensajero de Dios, intérprete de su palabra, ¿no? Un intérprete de la palabra, ¿ves? Es un hombre de la palabra y la interpreta. Es otra característica. Sí, muy bien. ¿Qué otra cosa vamos recordando del profeta? Que acompañaban a los reyes. El pueblo pide a un rey y lo acompañan para ser como la guía, la voz de Dios. Ajá. Para el pueblo en el tiempo de los reyes. Sí, tienden a ser, ¿verdad? Compañeros, sobre todo los primeros. Vamos a ver que ya al final se empieza a pervertir este tema y al final los profetas oficiales resulta ser que son falsos profetas y los verdaderos profetas resulta ser desconocidos por la institución gobernante. Pero sí, esa es la función, ¿no? Estar cercano al rey, aunque a veces el rey no quisiera. Bien, ¿qué más podemos decir del profeta? Que son jueces. Juzgan, sí. Juzga el profeta, juzga. Por ahí Ariel nos comentabas que esa figura ya existía en esas regiones, en esa época, en otras religiones. Sin embargo, en el caso específico del pueblo hebreo, pues siempre los profetas se identifican porque hablan exclusivamente a nombre de Yahvé, que es el Dios verdadero. Ajá. Hablando de ese punto, ¿qué diferencia a un profeta de un profeta pagano de un profeta de Yahvé? ¿Qué los diferenciaba? Al menos en su aspecto, en su práctica, en su ritual. Pues que los paganos siempre ganaban dinero y tenían una posición porque, mintiendo, o sea, llegaban de recursos. Y un profeta de Yahvé no cobraba. Bueno, pero quería llegar un poquito más allá en cuanto a... Pues que ellos, que los profetas falsos no les gustaba como a decir cosas negativas porque los asustaban y entonces ya caían en contra de ellos. Y mientras que los profetas verdaderos sí les podían anunciar los castigos que Dios daba porque ellos sabían que era para que se corrigiera, ¿no? La gente. El anuncio del verdadero profeta se cumplía, pero eso es dentro de falsos profetas y verdaderos dentro de del mismo Israel. Pero cuando comparamos profetas paganos del profeta de Israel, en sus rituales, en sus prácticas, ¿cómo se diferenciaban? El profeta, bueno, me voy a ir más para allá. ¿Qué usaba el profeta de Yahvé para poder hacer sus oráculos? ¿Qué usaba? ¿O usaba algo? Pues... A ver, Totis. Pues usaba signos, símbolos que le ayudaran a que fuera creíble lo que él decía. Cierto. Mientras los profetas verdaderos no necesitaban más que transmitir la palabra de Dios. Sí, ajá. Bueno, sí, aquí a lo mejor ya podemos caer en una confusión que yo mismo estoy generando. Pero sí,
un profeta pagano ocupaba utensilios, herramientas técnicas, ya fueran piedras, huesos, agua, elementos para poder hacer sus oráculos, ¿no? Mientras que el profeta de Yahvé no ocupaba nada, porque a él le llegaba la palabra de Dios, la inspiración, sin usar ninguna técnica, ¿verdad? Era tomado por Dios, por el Espíritu de Dios, y él no sabía ni por qué, ni qué hizo bien o qué hizo mal, simplemente era asumido. Y sí, una vez que el profeta iba a anunciar la palabra, hacía uso de signos y símbolos de manera pedagógica para que el mensaje quedara más claro, ¿verdad? Pero era como herramientas de lenguaje, pero no herramientas para hacer el contacto con el oráculo o con Dios. Bueno, pues ya le avanzamos. Muy bien, entonces ahora sí voy a traerme la presentación, porque nos quedamos sin terminarla, y para sobre esta misma irle avanzando. Bueno, aquí estoy viendo una lámina, a ver si la recuerdan, pero no la voy a poner todavía, pero sí recuerdan qué diferencia hay entre la Biblia hebrea y la Biblia griega en cuanto a la concepción de profetas. ¿Qué libros son proféticos para los hebreos en la Biblia hebrea y qué libros son proféticos para la Biblia Septuaginta o la griega? ¿Sí recuerdan esas diferencias? Digo, es como un dato cultural interesante. Por ejemplo, para la Biblia hebrea... Sí, sí. En la Biblia hebrea presenta dos tipos de profetas, los anteriores y los posteriores. Muy bien, sí. Sí, por aquí estoy viendo, por ejemplo, considera como profetas desde Josué, los jueces, Samuel. Bueno, Samuel, de hecho, creo que sí, ya se podría considerar un profeta, pero nosotros como cristianos no solemos considerar, por ejemplo, a Josué como un profeta. Sí, bueno, recordemos que Samuel, aunque es un profeta, y estos dos libros de Samuel tienen su nombre, pero se entiende que son libros que no escribió él. O sea, el mismo judío, la misma Biblia hebrea reconoce que no son libros escritos por él, son libros que se escribieron sobre él. Más sin embargo, pues sí, tiene su nombre, pues bueno, lo reconocen como profeta a él, pero también reconocen como profético su libro. Y decías también los dos libros de Reyes, ¿verdad? ¿Por qué los dos libros de Reyes? No sé si por ahí sepan como por qué podría ser esos libros de Reyes como libros proféticos. Ahí Anita nos dio un poquito la clave al inicio. Porque esos dos libros bíblicos de Reyes, que para nosotros son históricos, y narran una historia de los reyes de Israel después de la división de los reinos, ¿por qué se les consideran como proféticos? Pues porque acompañaban a los profetas a los reyes, lo que decíamos. Entonces, de alguna manera hay profetas dentro de esos libros. Exactamente. Ahí aparecen muchos profetas, entre ellos Elías y Eliseo, entre ellos. Pero se mencionan otros tantos. Entonces, bueno, por eso se les consideran también libros proféticos anteriores. Y los posteriores, en la Biblia hebrea, pues son considerados todos nuestros profetas que nosotros tenemos en nuestras Biblias cristianas. Otra pregunta es, ¿estos profetas, cómo se les conoce vulgarmente, con cierta imprecisión académica, a estos profetas que tenemos como en sus libros? ¿Cómo los podemos reconocer o cómo se les llega a conocer? Digo, lo mencioné la semana pasada. A diferencia de los profetas que tenemos en el libro de Reyes o de Samuel, que no escribieron.
cómo los conocemos, qué título se les da, que es un título, yo les había dicho, es impreciso, no es un título exacto. Pero bueno, es una forma de distinguirlos. ¿Mayores y...? No, porque hay mayores y menores dentro de nuestro catálogo de profetas. Pero estos profetas mayores y menores los vamos a reconocer también como profetas escritores. Es así como un título que no es exacto académicamente, pero pues nos da así como una distinción entre estos profetas que sí escribieron y los profetas que no escribieron, como Samuel, Elías, Eliseo, Natán, que ellos pues no escribieron ningún libro, pero sí sabemos de ellos por libros bíblicos que narran sobre ellos. Bueno, pues ya ahora sí vamos a seguir, si no se nos va a ir la noche en recordar. ¿Recuerdan cómo se le dice en hebreo al profeta? ¿Cuál es el? Naví. El Naví, ¿no? Muy bien. Bueno, es que voy viendo las láminas y de repente me acuerdo, dije, esto a ver si se acuerdan todos. Ok, nos quedamos en esta presentación, que veíamos las características de un profeta. Aquí es vocación, hablar en nombre de Dios, juzgar, anunciar castigo divino, anunciar esperanza y restauración. Bueno, para eso vamos a nuestras Biblias y nos vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 1. A ver, y sí me gustaría que alguien nos pudiera ayudar leyendo. ¿Quién quiere leer? Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 10. Ya lo tengo aquí. ¿Quiere que le ayude? Sí, porfis. ¿Capítulo de 1 al 10? Sí, por favor. No, perdón. Es capítulo 1, versículos del 4 al 10. Correcto. Vocación del profeta. Yo respondí, antes de haberte formado, yo en el vientre te conocía. Antes que nacieses, te había consagrado yo profeta. Te tenía destinado a las naciones. Yo respondí, Señor Yahvé, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. Pero Yahvé me dijo, no digas que eres un muchacho, pues irás donde yo te envíe y dirás todo lo que te mande. No les tengas miedo, que contigo estoy para salvarte, oráculo de Yahvé. Entonces alargó Yahvé su mano y tocó mi boca. Después me dijo Yahvé, voy a poner mis palabras en tu boca. Desde hoy mismo te doy autoridad sobre las gentes y sobre los reinos para extirpar y arrasar, para destruir y derrocar, para reconstruir y plantar. Palabra de Dios. Muy bien. Maestro, bien. ¿Me da la cita, por favor, otra vez? Sí, es Jeremías capítulo 1, versículo del 4 al 10. Está aquí en la lámina. Ahí lo puse. Gracias. Sí. Es una lectura hermosa. Es precisamente la vocación, el llamado que Yahvé le hace a Jeremías. Más adelante lo voy a mencionar, pero bueno, pues de una vez lo menciono, que de todos los libros proféticos que tenemos, solamente tenemos cinco profetas en los cuales en sus libros aparece la narración de su llamado. Y son llamados que a mí en lo personal me parecen muy impresionantes, ¿no? Un Dios que se hace presente de una manera extraordinaria y hace un llamado al estilo particular del profeta, porque Dios, y aquí vamos a ver cómo Dios no llama a todos por igual, a cada quien le va haciendo un llamado particular. Y este es el llamado, la vocación de Jeremías, que es muy particular, muy para él, pero cuando leamos a la vocación o el llamado de Isaías, veremos que es otra cosa. Es otra escena, es otro acontecimiento místico. Muy bien. Bueno, al menos en esta lectura, en esta vocación de Jeremías,
vamos a toparnos primero con un llamado. Está muy claro, ¿no? Digo, está por demás. Es la vocación, el llamado de Jeremías. Que es aparte hermosísimo, ¿no? Un Yahvé que le dice, yo te he llamado desde el vientre de tu madre. Desde que antes de que nacieras, yo ya te conocía. Ya te había consagrado profeta. Hermoso. Esto es una enseñanza para nuestra época, ¿no? Un Dios que nos hace un llamado a nosotros en particular desde el vientre de nuestras madres. Ya Dios tenía un proyecto para nosotros. O sea, no nada más era para Jeremías, está el mensaje divino para todos, ¿no? Bien. Después viene una escena muy interesante donde, aparte, pues vamos a ver, me voy a adelantar un poquito aquí ya que veamos a Jeremías, un Jeremías que es un muchachito, es un chavalín, que Dios lo está, seguramente Jeremías andaba rondando en los 20 años, y de repente tiene esta visión, pues imagínense, le cayó de peso, pero aparte descubrimos a un Jeremías de un temperamento sensible, de un temperamento tímido, un profeta, con los miedos naturales de su juventud, que se ve enfrentado a esa realidad y dice, ay Señor, soy solo un muchacho, yo no sé hablar, ve, búscate otro. ¿Cuántas veces pasa, no? Nos ha pasado que ante un llamado en nuestra realidad, a veces le ponemos pretextos a Dios. Mira, Señor, yo no sé, yo no puedo, no he estudiado. Pero Dios, aquí Dios elabora todo un mensaje de fortaleza, de no tengas miedo, porque Él va a estar con el profeta. Pero después, aquí, el punto donde quiero llegar, es ahí en el versículo 9, donde dice, entonces alargó Yahvé su mano y tocó mi boca. Esa es la acción simbólica, visual, donde se ve presente cómo Dios deposita su voz, su palabra, en la boca del profeta, la toca. Está transmitiéndole esa autoridad de poder hablar en su nombre. Y vamos a ver que en las otras narraciones de las vocaciones de otros profetas va a intervenir la acción de la boca, ¿no? O sea, algo va a pasar con la boca del profeta y todas diferentes, ninguna igual. Bueno, entonces queda claro el hablar en nombre de Yahvé, en este caso, en la acción simbólica de tocar la boca. Y más adelante le dice, ¿no? Yo te doy autoridad sobre las gentes y los reinos, de extirpar y arrasar, de destruir y derrocar. ¿Verdad? Le da una autoridad de juzgar. O sea, el profeta se vuelve una autoridad moral para poder señalar el error, el pecado. Y aquí viene claro, pues, al Dios que le da esa autoridad. Más adelante dice, bueno, de anunciar castigo divino. Viene también contenido en esa acción, ¿no? De arrancar y destruir. Ahí viene presente la función del profeta de anunciar castigo. Cosas malas que pueden presentarse. Pero también el profeta está llamado a la reconstrucción. Por eso más adelante dice, pero también para construir y plantar. O sea, el profeta no es un agorero de la muerte, ni un agorero de la venganza, sino es también un mensajero de la paz y de la esperanza, de tiempos nuevos, de tiempos buenos. Entonces, bueno, en este pequeño mensaje, lectura de Jeremías, tenemos contenido como todos estos elementos que caracterizan a todos los profetas. Continuamos. Hablábamos de los falsos profetas que existían en Israel por el simple hecho de que, como era parte de la institución real, que ya habíamos dicho la semana pasada,
pues se les pagaba, había un pago de parte del rey, y ocurría que pues después estas funciones de profética pues se convertía en el gran hueso en funciones del gobierno. Así que muchos, con tal de tener ese puesto de profetas, porque eran profetas varios, no nada más era uno, entonces pues había quienes fingían, falseaban, aparentaban ser profetas para poder tener esta posición política dentro del reino. Y esto ocasionó que se pervirtiera la institución del profeta dentro del reino. Mas, sin embargo, Dios seguía proveyendo profetas fuera del ámbito, la jurisdicción del rey. Y por ahí hay una lectura también de Jeremías, que, a ver, déjenme ver si la encuentro. Aquí está, ahí en el capítulo 23, precisamente porque a Jeremías le toca confrontarse con estos falsos profetas. Creo que Jeremías es el profeta que más deja palpable en su libro cómo hay un choque de intereses entre estos falsos profetas y él que venía a anunciar auténticamente a Yahvé. Entonces dice aquí: yo he oído que dicen esos profetas que profetizan falsamente en mi nombre, diciendo, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo divagarán así las mentes de esos profetas que profetizan en falso y son profetas de la impostura de su mente? O sea, le dice Yahvé a Jeremías, ¿no? He oído esos falsos profetas que profetizan sus locuras mentales, sus sueños, sus ideas personales. Más adelante vamos a descubrir cómo se diferencian. Bien, vamos a continuar. Los falsos profetas decían haber sido enviados por Yahvé, predicaban mentiras, anunciaban sus propios desvaríos y veían visiones engañosas. Bien, y aquí se ponen criterios para reconocer a los verdaderos y a los falsos profetas. Aquí tengo capítulo 28 de Jeremías y también en Deuteronomio. Déjenme, me voy aquí rápido en el 28, 22. Fíjense, aquí nos dice el profeta Jeremías cómo detectar a un falso profeta. Antes de ti y de mí, desde siempre, no, perdón. A ver, déjame ver. 10, no, a ver, 28, 9, ok, sí. Dice, antes de ti y de mí, desde siempre, hubo profetas que profetizaron a muchos países y a grandes reinos de la guerra, el mal y la peste. Si un profeta profetiza la paz, cuando se cumpla la palabra de ese profeta, se reconocerá que le había enviado Yahvé de verdad. ¿Cómo se reconoce un verdadero profeta de uno falso? Pues que el profeta anuncia muchas cosas y nada se cumple. El verdadero profeta, lo que anuncia, se cumple. Y aquí un caso que tenemos es precisamente Jeremías, que en su momento histórico fue un profeta al que nadie quiso escuchar, ni el rey, ni la nobleza, ni el pueblo, nadie quería escuchar a Jeremías. Mas, sin embargo, cuando pasan todos los acontecimientos que él anunció, sobre todo la caída, la esclavitud en Babilonia, pues es proclamado como el gran profeta. Entonces, Jeremías fue reconocido después de que pasaron las cosas y no en su momento histórico. Muy bien. Su doctrina está conforme con la enseñanza yavista. Esa es otra característica que también aparece aquí en Jeremías y en Deuteronomio. Es más, en el Deuteronomio se dice que todo aquel que se descubra fingiendo ser profeta de Yahvé, pues que sea reo de muerte. O sea, el tema era fuerte, ¿no? Aquel que anduviera fingiendo ser profeta, pues pena de muerte por su chistecito. O sea, eso nos habla de la magnitud, la dimensión del pecado que se reconoce. Ahora vamos a ver algunos aspectos literarios
de estos profetas, en estos libros proféticos que tenemos. Vamos a tener más o menos cómo se fue desarrollando la escritura de un libro profético, de los mayores y menores que tenemos en nuestras Biblias, porque normalmente estos libros no fueron escritos de principio a fin por los profetas. Vamos a reconocer que que estos profetas en su momento histórico dejaron escritas algunas cosas, son fragmentos literarios, pero estos profetas en su momento histórico también había mucha gente que los seguía, había discípulos del profeta que aceptaban su palabra, que claro, eran los menos, pero detrás del profeta había una escuela o unos discípulos del profeta. Y esta escuela o discípulos de este profeta se dedicaban a recolectar todos los escritos propios de ese profeta y también redactaban ellos mismos lo que iban escuchando del profeta, para que en un tercer momento hubiera un autor o la misma escuela profética, seguidores de este profeta, que se dedicaban a hacer una redacción final. A lo que quiero llegar es de que nuestros libros proféticos no son libros escritos de principio a fin por nuestros autores proféticos, sino que son una elaboración literaria a través de un determinado tiempo y donde a veces intervienen varias manos. Ese es un dato interesante, ¿no? Que debemos de tener en cuenta. Vamos a ver que dentro de los libros proféticos vamos a encontrar, bueno, aquí le ponemos como inciso A, dichos proféticos, que serían los oráculos, lo que el profeta está anunciando, ¿no? Oráculo de Yahvé. Esto dice, paz, 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 ¿no? Lo que va. Pero también los libros proféticos están compuestos por relatos que el mismo profeta va haciendo, son relatos narrativos de situaciones, acontecimientos, cosas que ve, visiones en primera persona. O sea, eso quiere decir que el profeta o bien escribió eso de su puño o letra, o algún discípulo lo recaba como algo muy importante que el profeta está dando testimonio de que vio. Y por último tenemos relatos en tercera persona, que es donde vemos la mano clarita de estos discípulos de los profetas o de las escuelas que fueron generando estas enseñanzas. Y al final, estos elementos literarios se conjugan en un solo documento, que es lo que nosotros leemos en nuestras Biblias católico-cristianas. Muy bien. Ahora, dentro de los libros proféticos, ¿cuáles son las grandes doctrinas? Ya habíamos dicho la semana pasada que los profetas desarrollan varios temas. Mas, sin embargo, van a existir temas comunes entre ellos. Y van a ser estos tres. Por ejemplo, todos los profetas, todos, aún los que no escriben, pues son los grandes defensores del monoteísmo. Solo hay un solo Dios. Y esto a nosotros en nuestro tiempo nos suena como un tema ya desgastado, ¿no? Como que, pues qué pérdida de tiempo estar anunciando que hay un solo Dios. Mas, sin embargo, en esta época histórica que le toca vivir a estos profetas, aunque el pueblo de Israel reconocía a Yahvé como el gran Dios, el que los salvó, reconocen a Yahvé como su rey, su gobernante, el que los provee de alimento, el que les dio la tierra, mas sin embargo el pueblo se generaba dudas en cuanto a, los otros temas que Yahvé no les había enseñado. Por ejemplo, pues Yahvé no les había enseñado mucho sobre agricultura,
No sé si se fijaron, o sea, leemos el Éxodo y pues no hay mucha explicación sobre temas de agricultura. Para los israelitas de repente era una duda el pensar si Yahvé Dios, este Dios poderoso, a lo mejor él no entendía de esos temas de agricultura y había que ir a buscar a otro Dios, por ejemplo, el Baal, Dios Baal, que era el Dios de la fertilidad, y a lo mejor había que rendirle culto a él para que esta agricultura y fertilidad de la tierra se diera. Pues cosas como esas, ¿no? Por lo tanto, hay un periodo en que existen en el mismo templo de Jerusalén, se llega a introducir mucha idolatría de dioses paganos. Entonces el tema de un solo Dios era un gran tema porque ya el pueblo se había pervertido con estas falsas creencias de la necesidad de otros dioses para solucionar otro tipo de problemas. El otro gran tema, la esperanza mesiánica. Para los grandes profetas es importante estar anunciando que vendrá un Mesías esperado, que va a llegar un Mesías a modo de rey, un gran gobernante, un gobernante de paz, que va a regir a todas las naciones con un cetro de hierro, palabras proféticas. O también esta esperanza mesiánica está constituida en que, por ejemplo, yo aquí les pongo una lectura de segunda de Samuel, donde el profeta Natán le está diciendo a David que de su descendencia habrá un linaje real para siempre. Entonces el problema empieza a ocurrir cuando los reyes se acaban en los reinos de Israel y de Judá. El mismo pueblo de Israel se pregunta, ¿y qué pasó con esos reyes prometidos por Yahvé, de que de David iba a venir un linaje eterno? Empiezan a ver que hay una promesa de un rey futuro que está por venir, que gobernará, descendiente de David. Entonces está la gran profecía mesiánica, ¿no? Es la espera de un Mesías, que claro está que nosotros los cristianos leemos el Antiguo Testamento con clave de Cristo y vemos cómo las profecías de estos profetas se armonizan en torno a la persona de Cristo. Mas, sin embargo, los judíos de hoy, pues no lo ven así, ¿no? Su interpretación es diferente, porque también tienen criterios de interpretación y donde Jesús no les ayuda mucho. Bueno, o sea, Jesús de Nazaret no se ayuda mucho para poderlo proclamar como este Mesías esperado. ¿Por qué? Porque para empezar, Jesús de Nazaret venía a predicar la humildad, venía a predicar que venía a instaurar un reino de los cielos, no de aquí, mientras que los profetas anunciaban un reino aquí. O sea, el reino lo ubicaban claramente con su centro en Jerusalén para gobernar todas las naciones. Entonces es donde la interpretación judía pues no entiende a plenitud el mesianismo de Cristo, ¿no? Y es entendible porque, pues sí, Jesús no vino a hacer un gobierno de autoridad y poder mundial, humano. Entonces ahí los judíos están viendo que hay un problema. Por ejemplo, los judíos también ven otro problema, ¿no? Porque estos profetas en su anuncio mesiánico están anunciando a un príncipe de paz. Usan esta palabra, príncipe de paz. Entonces, en la interpretación judía de hoy, sobre todo algunos rabinos, dicen, bueno, el día que abramos los periódicos o veamos las noticias y no hay guerra, no hay muerte, no hay violencia, quiere decir que ya llegó el Mesías. Mientras siga habiendo muerte, destrucción, guerras, hambres y virus locos, no hay Mesías. Que son criterios de interpretación que ellos usan, ¿eh? Entonces, que son válidos, o sea, no están tan perdidos.
pero tienen ellos que ir avanzando en su interpretación. Bueno, y por último, uno de los grandes temas proféticos es sobre moral y justicia social. Es uno de los grandes temas de los profetas. No nada más se preocupan por la fe en este Dios, en Yahvé. No solamente rendirle culto, no solamente proclamar su próximo reino, sino que esa realidad, esa fe, se debe de ver presente en la realidad cotidiana. Cuando al pobre se le da de comer, ahí está presente, ¿verdad?, mi fe. Es toda una acción social que debe de realizar el judío para expresar la presencia de Dios en mi vida. No nada más es una fe desde la palabra o desde la intención. Y ocurre, como vamos a ver más adelante, que empieza a existir en el pueblo, bueno, en los dos reinos, tanto en el reino del norte, en Israel, como en el reino del sur, en Judá, empieza a haber una corrupción social. Se empiezan a corromper las instituciones, se corrompe el sacerdocio, se corrompe la política, se corrompen los empresarios, se corrompen los comerciantes, se corrompe la sociedad y empieza a prevalecer lo que hoy vivimos, que es la ley del más fuerte. Si tú para hacer negocio tienes que pisar a alguien, engañar a alguien o robar a alguien, pues lo pisas para que tu negocio florezca. Y eso era una realidad en épocas de los, en el 800 antes de Cristo, y es ahí donde los profetas vienen a hacer un juicio social. Y viene estas palabras que vamos a leer, por eso estos profetas se vuelven tan actuales. Bueno, entonces estos son los grandes temas, monoteísmo, un solo Dios, el mesianismo futuro, la esperanza en un Mesías escatológico, que sería un Mesías final, pero también un Mesías que traerá prosperidad, que gobernará las naciones, y por último, la justicia social, la moral y justicia social, serían los grandes temas. Y de ahí vamos a encontrarnos muchos más. Bien. A ver, déjenme aquí. Ok. Vamos a entender que el profeta es ante todo un hombre de la palabra. Esto lo vimos la semana pasada, vale la pena recalcar. El profeta es un predicador, un hombre que anuncia la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros, desde nuestro bautismo, anunciamos la palabra de Dios, estamos ejerciendo nuestra identidad profética, ¿no? Anunciar la palabra de Dios. Entonces el profeta es un hombre de la palabra, que la anuncia y la interpreta. Y aquí en textos abajo más pequeños, bueno, pongo la pequeña diferencia, ¿no? La palabra en minúsculas, que sería la palabra humana, la palabra normal, natural, pero vamos a distinguirla de la palabra de Dios, que es la palabra con mayúsculas. Entonces el profeta usa la palabra con minúsculas para anunciar la palabra con mayúsculas. Suena un juego de palabras, pero es identificar lo que es la palabra de Dios, que los mismos profetas vamos a descubrir de repente cómo el profeta tiene mucha claridad en ciertos momentos de que está anunciando la palabra con mayúsculas. O sea, el profeta tiene momentos de una lucidez en que se sabe tomado por el Espíritu y que lo que está diciendo literalmente es lo que Dios quiere que escuchemos. Y de repente vamos a encontrarnos al profeta en los libros proféticos que nos anunciará palabras, ¿verdad? Cosas que el profeta ve, cosas que el profeta siente, y sería, bueno, palabras con minúscula. Aquí como un dato interesante, usando un poquito el criterio de la interpretación católico-cristiana, pues es entender que cada vez que el profeta anunciaba la palabra con mayúsculas, quien estaba hablando por medio del profeta es el Verbo Eterno, quien después se encarnaría en el Hijo de Dios, que se encarnaría en Jesús de Nazaret. O sea, vamos a descubrir la presencia del Hijo de Dios presente en la boca de los profetas.
Hay que tenerlo así como un tema claro. Muy bien. Este es otro pequeño, esto no viene en su libro, Esto no viene en su libro, pero son características del profeta que valen la pena no olvidar. Como el siguiente inciso, ya dijimos el profeta, el hombre de la palabra con mayúsculas. Este inciso es, el profeta es un hombre de su tiempo, un hombre del presente. La misión del profeta es para el presente inmediato. O sea, el profeta está anunciando su realidad inmediata, un futuro a corto plazo o un futuro a mediano plazo. Es lo que anuncia el profeta desde sus facultades intelectuales. Es lo que el profeta va entendiendo. Y es más, eso que él anuncia a corto y a mediano plazo, va interpretándolo, va dándole explicación. Mas, sin embargo, el profeta también intuye que esa palabra que él anuncia lo sobrepasa y lo rebasa, y que hay cosas que están fuera de su propio entendimiento. Pero también entender que es un hombre que está interpretando su momento histórico, su realidad, porque a veces podríamos entender que estos profetas era como lo que hoy podríamos entender como pues la gente un poquito miedosa, que se refugia como en la fe y que se refugia en la palabra de Dios y se desconecta de su realidad para, pues, porque a veces la realidad puede ser muy agresiva e incomprensible, entonces hace como una burbuja desde su fe y no aterriza. No, son hombres muy, 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 muy clavados en su tiempo. Como un dato interesante, cuando nosotros leemos a los profetas, al principio, el primer versículo, casi de todos los profetas, casi, aparece una datación histórica. O sea, el profeta se está ubicando históricamente en un tiempo y en un lugar. Porque él dice en el tiempo de qué rey estaba anunciando, o de qué rey a qué rey, en qué lugar. Entonces es un profeta que tiene una fuerte preocupación por su realidad contemporánea. El profeta se involucraba en los conflictos de su época. El profeta también es un hombre de visión y de visiones. Es un hombre que ve. No solamente ve visiones, que serían imágenes venidas podría ser desde el inconsciente, o imágenes interiores, o también podrían ser imágenes exteriores que él estuviera contemplando, pero sino que también el profeta podía prever el futuro, porque una cosa es ver algo y otra cosa es preverlo desde tu interioridad. Entonces, los profetas tenían estas características, ¿no? También de ser videntes, visionarios. Muy bien. Y pongo algunas citas porque hacen referencia. Y es bien interesante. Vamos a descubrir cómo estos profetas, en un momento de su libro, podemos descubrir cómo están ejerciendo una acción profética que les ha llegado por medio de un oráculo, de algo que escucharon. Por lo regular usan la expresión oráculo de Yahvé. O sea, están tratando de decir, esto le escuché a Dios. Y también este mismo profeta en otro momento puede estar viendo algo. Entonces, una cosa es escuchar algo, otra cosa es ver algo, pero también vamos a descubrir cómo en otro momento este profeta va a percibir algo, va a intuir algo que Dios quiere. Vamos a ver cómo este tema de la inspiración divina es polifacética. O sea, el profeta recibe mensajes de parte de Dios de diferentes maneras. Otra característica, ¿verdad?
Bien. Bueno, el profeta es un hombre del Espíritu. El Espíritu de Dios aparece como la fuente y manantial del carisma de profecía. Irrumpe, invade, toma posesión, llena, hace contemplar a Dios, impulsa a hablar, cambia el corazón, transporta, fortifica, arrebata, envía, impele a actuar, ilumina y comunica. Sabiduría, inteligencia, ciencia, consejo, fortaleza, vigor y veneración de Dios. En pocas palabras, cuando el profeta va a transmitir un mensaje de parte de Dios, no es porque el profeta se haya sentado a hacer como una lucubración mental de qué mensaje va a transmitir al pueblo. No es, por ejemplo, como nosotros los que damos clase, ¿no? Que nos sentamos a preparar nuestra clase y hacemos como un esfuerzo personal, sino que el profeta se siente y se sabe que es tomado por el Espíritu de Dios y que es movido. Y aquí viene esta cita de Ezequiel 2, capítulo 2, versículo 2. Déjenme, me voy aquí rápido a mi Biblia digital, donde aquí la tengo. Fíjense cómo dice Ezequiel, y lo repite mucho en su libro, pero aquí nada más voy a leer una parte. Dice: me dijo, hijo de hombre, ponte de pie, que voy a hablarte. Ahí el profeta tiene que hacer un esfuerzo porque Dios percibe la presencia de Dios y le dice, ponte de pie. Entonces el profeta se pone de pie. Versículo 2 dice: el Espíritu entró en mí, como se me había dicho, y me hizo tenerme en pie, y oí al que me hablaba. Aquí lo interesante es cómo Ezequiel dice, y el Espíritu entró en mí. O sea, Ezequiel experimenta el Espíritu. O sea, este Espíritu no es así como una verdad de fe para estos profetas. No es una verdad de fe, porque el Espíritu lo están experimentando. O sea, no es por fe. Entonces el profeta experimenta cómo el Espíritu lo arrebata. ¿Y cómo lo habrá sentido? Pues no sé, ¿no? Pero seguramente nosotros habrá momentos en que hemos sentido la presencia del Espíritu. Y habrá quienes dicen, bueno, yo siento que lloro, yo siento caliente mi interior, yo me siento que no soy yo, que no piso firme, me siento que floto. Son experiencias de la presencia del Espíritu. Entonces, estos profetas tenían como mucha claridad el momento en que estaban recibiendo la presencia de Dios y el mensaje de lo que Dios quería que se dijera. Muy bien. Siguiente característica: testigos y signos para el pueblo. Ya lo habíamos mencionado, pero aquí se toma un poquito otra vez. Estos profetas, para poder entender ellos primeramente y después poderlo transmitir más eficazmente al pueblo, pues era todo a través de signos. Al fin y al cabo, todos somos hombres que nos comunicamos y percibimos a través de los 5 sentidos. Entonces Dios, como el gran pedagogo, hace uso de elementos simbólicos para que el mensaje sea más poderoso para el profeta primero y para el pueblo que va a recibir el mensaje por medio del profeta. Entonces vamos a encontrarnos a profetas que, por ejemplo, Jeremías, ¿no? Que entra y ve, Dios lo lleva a la casa del alfarero y le toca ver cómo este alfarero hace vasijas de barro y cuando no le quedan bien las destruye y con ellas elabora, con ese mismo barro elabora una nueva. ¿Cuál era el mensaje? Así yo, Dios, Yahvé, soy como el alfarero, ¿verdad? Agarro estas vasijas que ya no están mal hechas, las destruyo para hacer con este mismo barro algo nuevo. Un poquito usando la analogía que pues era necesario esta purificación
del pueblo de Israel, del reino de Judá, para que después de destruirlo con ese mismo barro, como dicen los oráculos de los profetas, dice, con un resto fiel, con un barro que va a quedar, con ese elaboraré algo nuevo. Muy bien. Bueno, y van a existir muchos signos, ¿no? Por ejemplo, Dios también le habla a los profetas por medio de signos, como puede ser la visión del almendro, la visión de la plomada, para que así Dios presente una plomada para explicar cómo Dios va a dejar todo parejito, recto, ¿no? Bien hechecito. Imágenes de agua hirviendo. A veces el profeta tenía que desnudarse y caminar desnudo por la plaza de Jerusalén para explicar la pobreza y la miseria en que se va a vivir, etc. Y esto cuando lo vayamos leyendo a los profetas, vamos a ir detectando estas características. Ok, dice, la misión global de los profetas se considera en relación al presente inmediato, pero también en relación al futuro lejano. Entonces, como ya les había dicho la semana pasada, para interpretar a un profeta, vamos a encontrar interpretación para su momento histórico, otra interpretación para su futuro inmediato. Después va a haber una interpretación para Cristo, en la persona de Cristo, y van a existir interpretaciones para nosotros que seríamos, nosotros somos el futuro lejano de estos profetas. O sea, estos profetas permanecen vigentes. De lo contrario, pues no sería palabra de vida eterna, sería una contradicción. Bien, ok, vamos a continuar. Misión de los profetas, guardián y centinela del pueblo. Esta fue la primera lectura de este domingo, no sé si recuerden del profeta Ezequiel, que le dice, yo te constituiré el centinela del pueblo. Precisamente son los vigilantes, los que van a anunciar lo que viene. El mal que viene, ellos lo van a anunciar para preparar al pueblo, si el pueblo quiere. Bueno, denunciar los pecados del pueblo y de sus dirigentes, echar en cara la idolatría y el formalismo, conjura la injusticia social y violencia y relativismo. Es muy mala idea decir que eran como ONGs, no, porque una ONG se queda en lo humano, no, pero eran hombres muy preocupados por el hermano, muy preocupados. O sea, hombres que realmente buscaban la justicia del otro. Reclamaban la fidelidad a la alianza. Es otra gran preocupación del profeta, recordar la alianza para con Dios y cumplirla. Invita a la conversión de corazón, anuncia la liberación y salvación, defiende los derechos de Dios y los derechos del hermano. ¿Cuáles son los derechos de Dios? Es darle culto, amarlo, respetarlo, cumplir su ley, porque Dios ya manifestó su amor primero con nosotros. Por eso muchos de los profetas, cuando van a anunciar, primero recuerdan que todo lo que Dios ya hizo con nosotros, ¿no? Así ya Dios nos sacó de Egipto, Dios nos trajo de su mano, Dios nos cuida. Y en agradecimiento a eso, nosotros tenemos que responder y Dios tiene derecho a que nosotros también lo amemos. Profundiza en la religión, alienta a los marginados y que sufren, invita a la conversión, defiende a los pobres y desamparados, corrige a sacerdotes y les recuerda sus responsabilidades. Vamos a toparnos con profetas que tienen un verdadero conflicto con la clase sacerdotal, no solamente con los reyes y no solamente con falsos profetas. Bueno, pues como ven, la actividad del profeta es enorme. Por eso un verdadero profeta no quería ser profeta, o sea, de ganas no querían ser profetas, porque la responsabilidad es muy fuerte.
Y todo esto que estamos ahorita viendo lo vamos a empezar a descubrir cuando vayamos entreviendo a nuestros profetas, porque no vamos a alcanzar a leer todo, pero lo que vayamos leyendo vamos a descubrir estos elementos que ahorita los vemos teóricamente. ¿Sí me están viendo y escuchando? Sí, ok. Escuchando. Si fallo, me mandan un mensajito, ¿no? Que regrese porque ya anda medio inestable mi internet. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. ¿No? Ok. No. Yo nada más algo. No me ver. quedó claro. Mencionaba que los derechos de Dios son, ¿me los podría repetir, por favor? Donde decía que o sea, que los profetas buscaban... Ajá, que se cumplieran los derechos de Dios. Los derechos de Dios. Dios Ajá. tiene derecho que se le ame, que se le dé culto, que se le obedezca. Vamos a dejarlo en esos, ¿no? Dios tiene derecho a que se le ame, a que se le dé culto y se le obedezca. Y se le obedezca. ¿Por qué? Gracias. Sí, muy bien. ¿Pero por qué? Porque Dios ya nos amó, Dios ya actuó a mi favor cuando me sacó de Egipto, cuando me dio mi alimento, ya me cuidó. Si yo le doy culto a Dios, es cuidar a Dios, así como Dios me cuida. Entonces, en la lógica de los profetas, no es decirle al pueblo, tú tienes obligaciones con Dios porque Dios es grande y poderoso, no. Lo que dicen los profetas es, tú tienes deberes con Dios porque Dios ya hizo eso por ti primero. Y como Él lo está haciendo y lo sigue haciendo, tú estás obligado a responderle de la misma manera, ¿no? Entonces, y por ejemplo, ya que entremos a Isaías, cuando Isaías le dice al pueblo, tú estás obligado a ser santo. ¿Cuál es la lógica? ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios, y es más, Isaías dice, Dios es el 3 veces santo, es el santo, santo, santo. Y como tú eres de su propiedad, tú aceptaste ser su pueblo y aceptaste su alianza, por lo tanto estás obligado a ser santo para estar en igualdad de relación, en un convenio, ¿no? En una alianza, para estar iguales, pues tienes que ser santo para estar en la misma sintonía de la alianza. Va siendo la lógica del profeta, o sea, el profeta no impone, sino exige derechos. Ya Dios te dio, ahora tú dale a Dios. En esta lámina lo que nos recuerda es cómo, bueno, déjenme la muevo porque a veces, no sé si a ustedes les tape, a mí sí me tapa aquí las letras, pero es un poquito entender cómo el profetismo en Israel es muy amplio. Realmente, aunque tenemos 12 profetas, 12 libros proféticos son 17, son 12 menores y los 5 mayores. Los profetas es una actividad muy amplia dentro del pueblo de Israel, donde podemos catalogar que ya como profeta, pues al mismo Abraham. Abraham, que lo reconocemos como patriarca, pero el ejercicio que él realizaba de recibir el mensaje divino y de transmitirlo y de cumplir lo que Dios decía, es una acción profética, ¿no? Es ir llevando, recuerden a Abraham, o sea, cuando Dios le dice que va a hacer una alianza con él por medio de la circuncisión, pues tienes que circuncidar a toda tu gente, a toda tu servidumbre. O sea, es un Abraham que transmite el mensaje de Yahvé a toda, no nada más a su familia, sino también a su servidumbre, a sus trabajadores, a la gente que estaba a su alrededor. Está haciendo actividad profética Abraham. Y de ahí podemos decir, de una manera técnicamente, pues que el primer profeta del Antiguo Testamento sería Abraham y el último, pues sería Juan Bautista. Aunque no esté en el Antiguo Testamento, pero nosotros cristianos lo reconocemos como el último. Y de ahí llega la plenitud de los tiempos con Cristo, en quien se cumplen todas las profecías desde Abraham
hasta Juan Bautista. Amén. Pero también hay que ser muy claros. No todo lo que dicen los profetas es en relación al Mesías, ni a Jesús de Nazaret, ni al cumplimiento de las profecías mesiánicas. O sea, los profetas a veces van manejando muchos temas y a veces el tema mesiánico es una parte pequeña dentro del mensaje de un profeta. O sea, a veces no es el gran tema del profeta, ¿no? No sé si me explique, ¿no? A veces los profetas van transmitiendo muchos mensajes y a veces el mensaje mesiánico es pequeño. Ok. Continuemos. Bueno, aquí esta lámina, lo que ya les había comentado. Aunque conocemos a muchos profetas, realmente tenemos de estos profetas escritores, nada más a 5, de los cuales conocemos cómo fue su vocación profética, cómo fue su llamado, qué vieron, qué oyeron, qué experimentaron. Entonces tenemos a Amós, Oseas, Isaías, Jeremías y Ezequiel. De todos los profetas, solamente ellos narran su experiencia de su vocación. Y de los demás, pues no nos enteramos, no sabemos cómo Dios los llamó, solamente sabemos pues que estaban anunciando. Ya en su momento las vamos a leer estas vocaciones proféticas porque son muy hermosas, tienen mucha enseñanza, como ahorita la que ya leímos de Jeremías, ¿no? Tienen mucha profundidad. Muy bien, pero entonces ahí se los dejo, ¿no? De todas maneras, ya que les mande la grabación, pues ahí lo pueden rever. O me espero tantito, ustedes díganme si quieren que me espere. Porque luego yo me acelero. No, está bien, luego la vemos en la grabación. Ok. Sí, adelante, profesor. Perfecto. Bien, ahora vamos a ver esta laminita donde, bueno, propongo como una forma de estudio de los profetas, que serían 2. Una forma de estudiarlo sería por medio de su distribución bíblica que tenemos en nuestras Biblias, que sería en su orden, como están acomodados, que ahí está Isaías, Jeremías, Baruch, Ezequiel y Daniel. Y después vienen los 12 menores, que este orden que tienen no está tiene su lógica, o sea, no están ahí por un capricho, o sea, tienen su lógica de su acomodo. Y el otro sistema de estudio de los profetas sería por su distribución histórica, que es la forma de estudiarlo pues más académica, más precisa, más entendible. Y entonces vamos a usar un criterio histórico y el criterio sería usar como guía las fechas históricas de la destrucción de Samaria, que sería la capital del Reino del Norte, y de Jerusalén en el Reino del Sur. A eso le vamos a llamar como los momentos exílicos, ¿no? Es el momento de la destrucción de los 2 reinos. Y entonces vamos a distribuir los profetas como preexílicos, o sea, antes de la destrucción de los 2 reinos, tanto de Israel en el norte como de Jerusalén en el sur. Después vamos a tener una clasificación de profetas exílicos. Son profetas que les toca como vivir el periodo del exilio, de la esclavitud, en este caso en Babilonia. Y vamos a tener después un grupo de profetas que serían los posexílicos. ¿Por qué se toma esta lógica? A ver, ¿a alguien se le ocurre como por qué? O nada más porque pues, es interesante el tema histórico del exilio, pero no nada más sería por eso. Aunque sí fue un acontecimiento histórico que marcó al pueblo de Israel. Es más, la primera gran marca que tiene culturalmente el pueblo de Israel, pues es la salida de Egipto, la Pascua, el desierto, pero la segunda gran marca fue precisamente el exilio en Babilonia.
Pero ¿por qué usar esta lógica? A ver si alguien quisiera compartir. Como por qué esa lógica y no otra. Se vale decir me doy. No se sientan presionadas. Bueno, pero si alguien quisiera, si lo... Digo, vale la pena intentar, ¿no? Encontrarle la lógica. Como por qué usar este esquema de estudio. Bueno, pues se los voy a decir para no torturar. Porque según el momento histórico, los profetas van a tener diferentes temas. Aunque ya vimos que los profetas van a manejar unos temas generales, que es monoteísmo, el misterio del mesianismo, el próximo mesianismo y la justicia social, son como los grandes temas. Mas, sin embargo, en cada momento histórico los profetas tenían como temas muy particulares por lo que estaban viviendo. Por ejemplo, antes del exilio, ¿cómo vivía el pueblo? Pues el pueblo y el gobierno, ¿no? El reino. Vivían muchos excesos. Ya les había comentado, había una corrupción social, religiosa, política, cultural. Por lo tanto, los profetas tenían que transmitir un mensaje relacionado a esa realidad. Ahora los profetas exílicos, pues ¿cuál va a ser su gran tema? Bueno, los preexílicos, el gran tema es corrígete, cambia de vida, arrepiéntete, regresa tu corazón a Dios, porque si no, habrá purificación, vendrá un castigo. Ese es el centro del mensaje, ¿no? Porque pues, en medio de tanta corrupción hay una advertencia. Una vez que ocurre el exilio, una vez que se cumple lo dicho por los profetas, llegamos al periodo exílico, donde el gran tema ahora es, pues ya no la corrección, porque ya pasó, ya pasó el susto, ya llegó el castigo. Ahora es el periodo donde viene un consuelo, un periodo de esperanza. El pueblo ya está viviendo las consecuencias de su pecado. Ya los profetas ya no tiene caso seguir golpeando a este pueblo que sufre, sino ahora es darle esperanza, anunciarle tiempos mejores. Y en este anuncio muchos de los mensajes serán precisamente mesiánicos, ¿eh? Esta promesa de un Mesías futuro que traerá paz, que gobernará las naciones, que traerá justicia, es parte de este mensaje exílico que prepara al pueblo en la esperanza. Y una vez que el pueblo regresa a Jerusalén, que serían los profetas posexílicos, pues ya llegaron a la tierra, ya los liberó Yahvé Dios, se está cumpliendo la esperanza, pero ahora hay que ponerse las pilas, no dormirse en sus laureles, porque hay que reconstruir Jerusalén, reconstruir el templo, reconstruir la liturgia, reconstruir los corazones del pueblo. Entonces los profetas tienen que ponerle pues pasión y ánimo a este pueblo para que no se adormile en sus laureles y se les olvide que tienen que poner en acción las promesas que se dieron. Muy bien. Bueno, esta me la voy a brincar porque son como criterios de interpretación de los profetas. Bueno, es una interpretación histórico-crítica. Para poder entender al profeta hay que estudiarlo en su momento cultural histórico, que es un poquito lo que vamos a hacer. Entender al profeta desde su cultura, desde su realidad histórica, su momento histórico, qué estaba pasando, quién invadió, quién no invadió. Esto es lo que llamaríamos una interpretación histórico-crítica. Y desde ahí entender al profeta por qué dijo lo que dijo. Otro nivel de interpretación de los profetas es cristológica, que es lo que nosotros haríamos hoy, ¿no? Leer al profeta y ver cómo este profeta vino anunciando y preparándonos para el gran anuncio del Hijo de Dios entre nosotros. Es otro criterio de interpretación profética. Y por último,
una interpretación para la vida de hoy. ¿Qué me dice el profeta para mí hoy? ¿Cómo lo aplico hoy en mi vida? Serían como 3 diferentes niveles de interpretación, porque desgraciadamente venimos de una cultura donde el tema de los profetas se ha ninguneado. Por ahí de repente en la liturgia nos sacan, bueno, ahorita está Ezequiel, de repente pues Isaías, ¿no? El más rescatable, Jeremías, pero de ahí en fuera son personajes del olvido, están ahí perdidos en la literatura y como que culturalmente se nos ha quedado pues esa falsa percepción de que el profeta es un personaje del pasado y que su mensaje pues está diluido en el tiempo. Y hay que rescatar estos profetas para interpretarlos para nuestra vida hoy. Yo creo que sería la gran riqueza. De repente se me antoja, de veras que se me ha antojado, hacer así como un seminario o unas pequeñas jornadas de cómo entender, por ejemplo, la educación de los hijos desde los profetas. Sería interesantísimo, porque dan claves pedagógicas, correctivas, muy interesantes desde la palabra de Dios. Entonces son actualísimos estos profetas, ¿no? Ahí el problema es que a veces nos van a confrontar muy rudo porque hablan fuerte. Entonces a veces van a interpelarnos y nos van a decir cosas bien feas. Van a parecer nuestros peores enemigos, pero vale la pena, vale la pena. Muy bien, estamos por terminar esta presentación. Vamos a ver cómo andamos de tiempo. Bueno, todavía nos quedan pues casi media hora. Bueno, ahorita la intención va a ser meternos un poquito como en el marco histórico. Como ya habíamos visto, para entender a los profetas, entender por qué dijeron lo que dijeron, pues hay que entender qué estaban viviendo, ¿no? Entonces, vale la pena rescatar algunos criterios históricos. No nos vamos a meter en mucho rollo. Escuela de la Fe tenía un libro anterior a este que usamos hoy. Era un libro de hace 3 años, creo hace 3 años, que era un libro súper denso, traía una explicación histórica, pero súper meticulosa. Bueno, uno salía, hasta yo también salía embotado de tanta fechas, datos, y era muy bueno ese libro, pero estaba tan denso que era impráctico. Pero bueno, yo aquí voy a rescatar algunas informaciones. Bien, hice esta pequeña lámina, como tratando de ser un poquito didáctico, donde pongo una línea del tiempo, porque a veces nos va a costar mucho trabajo entender cómo se mueve el tiempo, ¿no? En el antes de Cristo, que va en regresión, va de menos, va del año 1 y va a ir, bueno, va decreciendo, de los profetas a Cristo va decreciendo. Entonces, por eso pongo esta línea del tiempo, que cada recuadrito del amarillo al negro, pues va de 50 años. Y aquí, por ejemplo, ubico la caída de Samaria, que es anterior a Jerusalén, que sería cuando cae el reino del norte, que si lo recordamos, se le llamaba reino del norte o reino de Israel, ¿verdad? Bien, entonces este reino cae primero, es el primero que cae en el 721, 722. Los autores históricos dan esas 2 fechas, 721, 722. Acá arriba pongo un primer dato, ¿no? Donde digo, ¿qué hice? Acá. Donde pongo, bueno, que en ese periodo de tiempo, 722, que es el siglo 8 antes de Cristo, llega Sargón, rey asirio, conquista Samaria y deporta a los israelitas a Asiria. Eso lo tenemos en las narraciones del segundo libro de Reyes. Pero bueno, así como para ubicarnos un poquito. Recordemos, bueno, vamos a ubicar que antes de este acontecimiento, de que surgió este gran imperio asirio, que hay que decirlo, era un reino muy cruel. Los asirios era, como les dijera, por lo que he leído de historia israelita,
estos asirios los podríamos comparar hoy con estos grupos del ISIS, estos fundamentalistas del Islam, que todavía no hace mucho tiempo andaban degollando cristianos, destruyendo zonas arqueológicas, destruyeron monumentos históricos. Bueno, andaban como salvajes. Sí, los han de recordar. Hombres muy sanguinarios. Este es el prototipo más o menos de estos asirios, que fue un ejército muy poderoso, pero muy sanguinario. Pero que este imperio, durante el tiempo, se empezó a constituir. O sea, no era un imperio que ya estaba ahí en la historia fortalecido, sino que era un reino pequeño que con el tiempo fue creciendo, tomando poder, y poco a poco empezó a expandirse en manos de estos reyes Sargón, y hasta que llega un momento en que se expanden por toda la región. Recordemos que también estaba al sur, teníamos el imperio egipcio, que en el periodo en que estuvieron los israelitas en Egipto, fue un periodo donde el imperio egipcio estaba creciendo. Estaba como en el momento de crecimiento del poderío. Si recordamos, los israelitas les estaba tocando construir la ciudad de Ramsés, lo dice el Éxodo. O sea, estaba creciendo el imperio y estaban construyendo las obras del gran imperio. Pero Egipto empieza a tener un declive porque ocurre que estos imperios empiezan a tener pugnas interiores, conflictos políticos. Entonces Egipto empieza a caer. Mientras tanto, todavía en Oriente, Asiria no alcanzaba a tener todo el poderío que tuvo. En ese ínter, entre que Egipto estaba un poquito opacado por sus pugnas internas y que todavía el imperio asirio no crecía, en ese ínter, los reinos pequeños de Oriente, entre ellos Israel y Judá, lograron crecer, lograron ampliarse, lograron tener estabilidad económica y política, y eso les dio, una estabilidad como reino, un buen nivel de vida a los dos reinos, tanto al norte como al sur. Aunque siempre el reino del norte, Israel, siempre fue más rico, más próspero que el sur, porque es más fértil el norte. Galilea es más fértil que lo que es Judá. En ese ínter, estos reinos crecen, alcanzan un buen nivel de vida, y es de que los reyes, los sacerdotes y el pueblo se corrompen en medio de aquella realidad pues tan cómoda. Y este es un mensaje para nosotros, cuando nosotros alcanzamos una comodidad de vida, una estabilidad, no hay problemas, nos va bien, todo bien, todo bien. Son como los periodos de nuestra vida donde normalmente nos olvidamos de Dios. Estamos más preocupados por nuestro crecimiento económico y personal. Cuando empezamos a tener problemas, nos vamos acordando de Dios y empezamos a buscar un crecimiento personal. Es realidad humana. Bueno, en este periodo, estos reinos de Israel y de Judá prosperan, pero también se corrompen moralmente, religiosa y políticamente. Ahí es donde empieza a haber un problema y donde empiezan a llegar estos profetas preexílicos. El siguiente dato aquí que pongo, en el 586, llega Nabucodonosor, rey babilonio, y deporta a los judíos. Destruye el reino del sur. Bueno, lo que pasa, estos asirios crecen, se vuelven un gran imperio, pero mantener un gran imperio siempre es un conflicto. Miren, les pongo la lámina siguiente. A ver, ¿dónde está? Ahí no. Aquí está. Esta lámina, todo lo que está en verde es la extensión territorial del imperio asirio. Fue enorme.
sea, alcanzaron a llegar hasta Egipto al sur, aquí el Sinaí, pues claro está aquí todo lo que era Fenicia, Edom, Moab, llegan hasta Fenicia, acá arriba al norte, llegan hasta la actual Turquía. Fue un gran imperio, pero el problema era sostenerlo. Y mientras estaban en esos problemas ahora de sostener el gran imperio, los asirios, los babilonios que estaban en esta zona, al norte del Golfo Pérsico, aquí donde dice Caldea y Ur, que precisamente fue la ciudad natal de Abraham, pues ahí empiezan a fraguar la destrucción de estos asirios, que eran el imperio que los invadió, y estos babilonios pues logran crecer económicamente, militarmente, y le tumban el pastel a estos asirios. Por eso es de que tenemos ya en el 586, como si vemos ahí, transcurrieron más o menos 150 años, entre el crecimiento de los asirios y el crecimiento de los babilonios, hay 150 años. Nuevo imperio, también es un imperio muy aguerrido, muy poderoso, menos cruel que los asirios, pero pues también eran bastante violentos. Bueno, ellos llegan ahí, toman los reales de este lugar. Y ahí pongo Jeremías como un libro bíblico donde pues nos aporta información. Y por último, pongo en el 538 el momento del regreso del pueblo de Judá, regresan a Jerusalén, con el edicto de ahora un nuevo imperio, que serían los persas, lo que actualmente es Irán, y que este rey, Ciro, pues de una cultura más elevada, logra respetar a estos pueblos, no destruye, simplemente se expande y le da a estos judíos, les da la libertad, aunque seguían siendo parte del reino persa y tenían que pagar tributo. De eso sí no se libraban. Muy bien. Con esta presentación, pues ya la terminamos y todavía hay tiempo para meternos a la siguiente. A ver. Déjenme, traigo la otra presentación. ¿Hasta aquí alguna duda? No, todavía no. Todavía no hay dudas. Bueno, déjenme, traigo esta otra presentación que... Ok, muy bien. ¿La están viendo? Sí, ya se ve. ¿Sí? Ok. Sí se ve, ya se ve, maestro. Muy bien. Bueno, realmente nos tocaría entrar ya con Amós como primer profeta a estudiar. Vamos. Pero, bueno, lo que pasa es que en esta presentación también hice ahí una narración histórica, pero ya no quiero así como embotarlos con tanta información histórica. Estas son otras líneas del tiempo que también nos van a ayudar como ubicar. Miren, aquí aparece la línea de arriba de colores, esta. ¿Sí ven mi cursor? Sí. Sí se ve, ok. Esta es la línea de los reyes del reino los reinos del norte. Y aquí precisamente se da el rompimiento. El último rey del norte sería Oseas. Fíjense, aquí está Oseas como rey. Y acá arriba tenemos a Oseas en rojo, no sé si lo alcanzan a ver. Pero este Oseas en rojo que está acá arriba es el profeta. O sea, es un nombre que se repite en dos personas diferentes.
sea, hubo un profeta Oseas y hubo un rey, el último rey del reino del norte sería Oseas. Y acá abajo tengo la línea de los reyes de Judá, los del reino del sur. Bueno, pero ya no me quiero meter mucho porque nos vamos a embotar. Bueno, aquí explico un poquito el periodo de prosperidad que vive tanto el reino del norte como del sur, una relajación moral, social y religiosa, que es un caldo de cultivo para la corrupción a todos los niveles del pueblo. Bueno, aquí pongo otros datos de estos reinos asirios, pero me los voy a brincar. Este es un dato que sí hay que rescatar porque es el rey Joroboam II del reino del norte, es anterior al rey Oseas, pero bueno, aquí nos lo presenta como un rey que logró en el reino del norte dar la prosperidad pues a Israel, logró la expansión del territorio, darle estabilidad económica, se construyen edificios lujosos y espléndidos, se aumentan los recursos agrícolas y progresa la industria textil y el tinte. Y es precisamente en periodo de este rey, de Joroboam II, cuando llega a la escena nuestro primer profeta, que va a ser Amós. Estamos en ese esplendor a todos los niveles, pero por el lado moral se está decayendo. Bueno, en esta lámina pues también hablo sobre esta descomposición social y religiosa que van a denunciar estos profetas preexílicos. Todos los profetas preexílicos se van a ir sobre este tema, ¿no? La denuncia ante la corrupción a todos los niveles. Descomposición social, corrupción social, corrupción religiosa, concepto erróneo de la religión israelita. Aquí también a estos israelitas les estaba pasando lo que nos está pasando a nosotros, en que los israelitas se conformaban con cumplir con el rito, con el culto. Entonces el israelita se sentía con derecho, bueno, iba y daba su diezmo, llevaba a hacer su sacrificio ritual, iba al templo a hacer oración y se sentía con derecho, después de eso, pues a robar a su prójimo, a abusar del pobre, a irse con prostitutas, o sea, moralmente se disipaban, moralmente se relajaban, pero le cumplían a Dios con lo que la ley les marcaba. Algo muy similar a nuestra época, ¿no? Cuando pues vamos a misa, pues cumplimos con el diezmo, pero pues en mi vida particular, pues me corrompo, abuso, robo, caigo en todos los pecados y siento que como que Dios es misericordioso y así está bien la cosa, no hay problema, yo le cumplo acá con mis ritos y mis oraciones. Y eso es algo muy denunciable por los profetas. Eso lo señalan los profetas. Es más, vamos a encontrarnos con un Dios que dice, no quiero tus sacrificios, no quiero tus oraciones. Lo que quiero es que tu corazón se arrepienta. O sea, es un Dios que se harta de tanta, pues doble cara, ¿no? De tanta mentira y engaño que le quieren hacer a él. Por eso es uno de los grandes temas. Bueno, esto es de la guerra sirio-eframita. Bueno, esto es un poquito en el contexto de que estos reinos pequeñitos querían hacer alianzas para defenderse de los asirios antes de que los asirios se expandieran. Entonces, pues le hacen presión al rey del sur, al rey Ahaz, para que se haga una alianza con el reino sirio de Damasco y el reino del norte de Israel. Y como no quiso, pues le hicieron la guerra contra el rey del sur y manda a llamar a los asirios, mejor se alía con los grandes, y es que los asirios ahí es cuando en venganza pues destruyen tanto a Damasco
como a los israelitas del norte, que sería esta conquista en el 721. Estos asirios arrasan el norte, se llevan la población, la pierden, la disuelven, lo que actualmente usamos nosotros como las guerras étnicas, donde destruyen la raza. No solamente se conforman con destruir sus casas, sino destruyen familias, hacen que la raza se disgregue, se mezcle con otras razas para que se pierda en la historia. Pues es lo que hacen los asirios con el reino del norte. Por eso el reino del norte pues no regresa como pueblo, no regresa al norte a habitar de nuevo sus casas. Porque estos asirios pues eran cosa muy seria. Bueno, aquí sigue historia, pero ya basta de tanta historia. Bueno, ya vamos a ubicarnos aquí un poquito de nuevo en esta línea del tiempo, pero ahora vamos a ver que dos profetas salen a la escena. Va a ser Amós y va a ser Oseas. Cronológicamente así se tienen estudiados, porque son profetas que sí se logran ubicar en la historia. Hay otros profetas que no los podemos ubicar en la historia, pero no se cree que hayan existido anteriores a estos. Bueno, aquí si ven, pongo en esta flechita acá abajo, en la línea del tiempo, pues la caída de Samaria en el norte en el 721, y precisamente en estas flechas rosas, donde indico el momento en que cada uno de estos profetas va a profetizar, a anunciar lo que Yahvé quiere, precisamente en el norte. Antes de que caiga el norte, Dios manda a sus profetas para ver si este pueblo pues entendía algo. Bueno, tengo ahí a Amós, lo ubicamos en el 750, más o menos. Es un profeta que tiene un periodo de tiempo. A veces no se llegan a ubicar exactamente cuánto tiempo profetizó, pero pues lo ubicamos así en esta fecha, pero dura tiempo más, tiempo menos. Y aquí pongo unas características de él. Este profeta Amós, pues es de lenguaje rudo, suelto, es un lenguaje muy directo, a rajatabla, francote. Es un predicador popular, aquí lo pongo como característica, ¿no? Porque cada profeta en su escritura manifiesta también su cultura, ¿eh? Es un profeta que interpela los signos de los tiempos, anuncia el día del Señor. Vamos a ver después qué es esto del día del Señor. El poderío de Yahvé no tiene límites, exige la conversión para que el reino de Israel se salve, proclama el resto fiel. Después de la destrucción quedará un resto del cual Dios hará resurgir algo nuevo, y lo vamos a reconocer como el profeta de la justicia social. Es un profeta que recurre mucho a los mensajes de señalar tanto atropello, tanta injusticia que se cometía principalmente con los pobres, con los huérfanos, con las viudas, con los más necesitados, y que el pueblo pues abusaba de ellos con tal de conseguir más riquezas, más lucro, mejor vida. Bien, entonces por eso es el primero que vamos a estudiar, Amós, porque es el que se clasifica como el anterior de todos. Vamos a ubicar, estamos hablando de profetas que están profetizando en el norte. Ellos no están en Jerusalén, ellos están en Samaria, en Betel, en Gilgal, o sea, al norte. Hay que ubicar, son estos dos nada más. Y no hubo más, al menos que conociéramos, porque pues cae Samaria, ¿no? Se destruye. El siguiente profeta pues sería Oseas. Dice, predicó en una época llena de problemas, revueltas, asesinatos, corrupción. Expresa la realidad de Yahvé y de su pueblo con un amor matrimonial. Es una característica de este profeta. Es el profeta que si le vamos a dar un título,
así como a Amós le decimos que el profeta de la justicia social, que es que lo que van a anotar ahí en su tarea, en su ficha bibliográfica. ¿Cómo se le conocía al profeta? Pues el profeta de la justicia social. ¿Cómo se le conoce a Oseas? Pues como el amor de Dios, el amor nupcial de Dios, el amor romántico de Dios, el amor seductor de Dios. Así es. Ustedes le pueden poner el título que quieran, siempre y cuando lo identifique con el profeta. Muy bien. Y bueno, acá al final, pues aparece el periodo de la caída de Judá, que será muy posterior, pero por lo pronto vamos a trabajar con estos dos primeros profetas, que son los que nos salen al paso. Bien, nos quedan 15 minutitos. ¿Preguntas, dudas? ¿No? Una pregunta, ¿ya aquí trabajaríamos con la ficha bibliográfica, iniciando con los datos, o vamos a verlo más a fondo? No, más bien, eso lo trabajarían ustedes como tarea, aunque de los puntos que les di para la tarea, que se deben de llenar, pues aquí los vamos a ir mencionando. O sea, ustedes pueden de aquí sacar el dato, ¿no? Y ya ustedes ya nada más van haciendo su llenado en casa. De cada... Sí supiste de esa tarea, ¿verdad, Anita? Sí, yo ya la tengo las hojas aquí, de hecho. Ah, ok. Yo la tengo aquí. ¿No podríamos, por ejemplo, hacerlo con uno para más o menos darnos una idea? Bueno, la próxima semana, si quieren, hacemos un ejercicio ya con Amós, por ejemplo. Perfecto. Porque gracias. Lo vamos a terminar la próxima semana, Amós. Ok. Nos quedan 15 minutos. Entonces, si quieren, lo vamos haciendo como para identificar bien al profeta y ir llenando su ficha. Muy bien. Gracias. Sí, claro. Entonces, bueno, vamos a clasificar al profeta como el profeta de la justicia social, el respectivo periodo de decadencia en el reino del norte. Bueno, aquí no está hablando del problema que había anterior, ¿no? Una decadencia en Egipto y en Asiria que permite crecer a estos reinos pequeños. Ya no viven a la sombra del tributo de estos grandes reinos que les imponen, y esto les permite hacer un crecimiento en lo económico, aunque con un decaimiento en lo moral. Dice Amós, procede del reino del sur. Aquí, este es un dato bien interesante de este profeta. Es un profeta que él vive cerca de Jerusalén. Aquí, es más, en su libro nos dice que él es de Tecoa. Tecoa está a 9 kilómetros al sur de Belén, y Belén está a 5 kilómetros al sur de Jerusalén. O sea, Tecoa está a 14 kilómetros al sur de Jerusalén. O sea, es un hombre que vive en el reino del sur, pero que Yahvé lo manda a anunciar y a predicar al norte. Entonces, es bien curioso cómo Dios pues va operando con sus profetas de una manera rara. Otro dato curioso de este profeta es que era ganadero, era pastor, tenía animales, y también dice su mismo libro, dice que cultivaba sicomoros. Pongo aquí una foto de un sicomoro, algo parecido a los higos, que se usaban para consumo también de los mismos animales. Entonces estamos hablando que es un hombre de campo, es un hombre rural. Y esto, que es parte de su cultura, aunque tiene una instrucción, o sea, no es un analfabeto, mas sin embargo sí es un hombre de campo, pero tiene un conocimiento también de la ley y tiene un conocimiento pues de las escrituras. Dice, es de procedencia rural, pero acomodada. Y esto lo sacamos ahí de su mismo libro, Amós, capítulo 1, versículo del 1 al 2. Muy bien. Aquí está un mapa.
Aquí donde tengo mi cursor está Jerusalén. Aquí arriba, en la parte amarilla, donde está mi cursor, es Samaria, la capital del Reino del Norte. Y si nos vamos a Jerusalén de nuevo, bajamos 5 kilómetros, aquí tenemos Belén, y bajamos 9 kilómetros y tenemos Tecoa. Tecoa ya está muy pegado a lo que sería el mar Muerto. Aquí al oriente está el Mar Muerto. Entonces, más que todo para ubicar, ¿no?, a este profeta, que como les decía, es un dato curioso y único que Dios, ya ves, lo saca de su territorio y se lo lleva a otro país. Y eso va a ser un tema de conflicto con un sacerdote de Betel. Bueno, aquí nos pone que hay de este profeta tenemos una narración de su llamado profético, cómo Dios lo llama. Nada más que ahí está en el capítulo 7 de su libro Amós. Vamos a recordar que Amós es de los profetas menores. De los 12 menores es Amós, no es de los mayores. También el profeta que sigue, Oseas, es profeta menor. Bien. Dios prueba la autenticidad de su vocación mediante 2 profecías. Recordemos, ¿sí recuerdan eso que decíamos? Que para descubrir cuál es un verdadero profeta es que sus profecías se cumplen. Bueno, pues Amós, en esta discusión con el sacerdote Amasías, porque este sacerdote Amasías le dice, vete profeta, regrésate a tu tierra, no vengas aquí a predicar los males, no nos vengas a predicar males, sino regrésate a tu tierra porque este santuario pertenece al rey, refiriéndose al rey del norte. Mas, sin embargo, Amós pues le predice y le anuncia que él, Amasías, el sacerdote de Betel, va a morir y su mujer va a ser violada, sus hijos asesinados. Claro, todo esto a mano de los asirios. Y también pues se cumple el cautiverio de Israel a manos de los asirios. Bien. Tiempo. Amós empezó su ministerio antes del profeta Oseas y del peligro asirio. Entonces vamos a ubicar que Amós está entre el 760 al 745 antes de Cristo. Lo habíamos ubicado en el 750, así como para tener una fecha mentalmente que nos ayude a ubicarlo, pero vamos a encontrar que a veces diferentes autores ubican a los profetas en diferentes años, así un poquito, 2-3 años antes, 2-3 años después. Es normal, porque no tenemos nosotros bien datado en sus libros. En sus libros nos ubican en qué periodo de rey fue, pero no nos dice a veces con exactitud. Bien, este profeta, el Amós, bueno, pues va a ser de un estilo literario sencillo, rudo y poético. Suele amontonar imágenes para dar una idea. Es un profeta bien interesante porque a veces, sobre todo a mí me fascina cómo este profeta Amós a veces explica cómo los males que Dios nos está anunciando son parte de una consecuencia de nuestro mismo error. O sea, es un profeta que no está anunciando a un Dios vengador que trae un problema personal contra el pueblo, sino Amós explica por medio de imágenes rurales, que las vamos a leer la próxima semana, cómo si tú haces algo, va a haber una consecuencia en eso que haces. Entonces, no te quejes. Así lo planteamos, ¿no? Es un lenguaje sencillo, son mensajes muy prácticos para el pueblo. Su libro se compone de 3 partes, son 9 capítulos, se divide en 3 partes su libro. En una primera parte, bien interesante, porque es un profeta, no nada más anuncia castigo para el reino del norte, para Israel, sino que en estos primeros 2 capítulos anuncia castigo para otros pueblos paganos.
para los edomitas, para los filisteos, para los de Ciro, para los moabitas. En últimas cuentas, todos los pueblos sobre la tierra, aunque sean paganos y no conozcan a Yahvé, van a rendirle cuentas a Yahvé. Estos pueblos, aunque no conozcan a Yahvé porque son paganos, van a sufrir consecuencias de sus males que ellos están haciendo, porque el mal humano, pues es lógico, o sea, aunque seas pagano, te das cuenta que destruir, matar, pues no es algo bueno. Entonces, en estos primeros capítulos vienen unos oráculos contra los pueblos, y entre esos pueblos también anuncia contra Judá, el reino del sur, y contra Israel, el reino del norte. En los capítulos 3 y 6, del 3 al 6, van a haber unos oráculos, ahora sí, directo contra Israel. Y ahí sale a relucir todos los pecados de Israel, porque este profeta explica clarito por qué, las razones de por lo que te va a venir este castigo. Y la explica clarito, o sea, nos va a dar una imagen, casi una película de lo que estaba viviendo el pueblo, la corrupción en que se habían metido y por lo que se habían ganado pues tanto castigo. Y la última parte vienen unas visiones simbólicas, que es así como la forma en que Yahvé Dios transmite el mensaje a Amós para que Amós como que entienda, también va a entender por qué va a pasar lo que va a pasar. Entonces hay una serie de imágenes o visiones que tiene el profeta y que, bueno, queda muy claro, ¿no? La forma en que Dios ve a este pueblo a través de imágenes y por qué va a castigarlo. Los temas más fuertes de este profeta, monoteísmo, recordemos que es el gran tema de todos los profetas. Elección es, este profeta va a recordar, tú eres un pueblo elegido por Dios, eres un pueblo que Yahvé Dios te cuidó, ¿verdad? Dios te ama de una manera especial y hubo una alianza, lo recuerda mucho el profeta. Y por último, pues el gran tema también de la justicia social por el cual se gana ese mote. Es un profeta que realmente tendrá por ahí perdidas 2, 3 frases sobre el Mesías. No es mucho lo que Amós, por eso no es de los grandes temas, porque estos son los temas recurrentes que va a manejar en todo su libro. Muy bien, pues miren, con eso terminamos esta otra presentación. Por lo cual, la próxima semana, déjenme ver, ok. La próxima semana leemos un poquito de Amós, algunas escenas, para darnos una idea, ¿no? Porque una cosa es verlo así en teoría, otra cosa es como masticarlo un poquito. Y nos metemos un poquito también a Oseas, serían estos 2 profetas del reino del norte. Son profetas muy diferentes en su lenguaje y en muchos de sus temas, pero los une un mensaje para un mismo pueblo, ¿no? Antes de la caída de Samaria. Muy bien, pues miren, pues muy precisos, muy exactos. Faltan 2 minutitos, pues con esto alcanzamos a hacer nuestra oración final y despedirnos. Antes de terminar, quisiera decirles, me pueden mandar por el WhatsApp sus nombres completos para yo hacer mis listas porque tengo que tener una lista de asistencia, ya poco a poco ahí les voy poniendo sus asistencias y pues la voy a entregar al final pues aquí a Escuela de la Fe. No sé si hay alguna duda, también aprovechar estos 2 minutos. Si no, pues ya para hacer nuestra oración final. ¿No? Ok. No, aparte a las 10 de la noche. Bien. A las 10 de la noche no hay dudas. Solo cansancio. No, yo los entiendo. Muy bien.